Buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar el tópico de hemorragia digestiva. Soy el doctor Juan José Carrasco de la Cruz, médico internista, laboro en el Hospital Arzobispo Loaiza. Para hablar de este tema, lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte de la exposición vamos a tocar el tema de hemorragia digestiva alta, que consiste en evaluar cuál es su definición, es decir, un sangrado por encima del ángulo de Treves. ¿Cuáles son las causas? Si son variciales, relacionadas con hepatopatías crónicas, y las causas no variciales. A la cabeza, las úlceras duodenales. Evaluar el diagnóstico clínico en forma de presentación del sangrado, si es hematemesis, que es patognomónico de este tipo de sangrado, o puede cursar con melena, enterorragia, con sospecha de sangrado masivo y tránsito intestinal acelerado. A su vez, solicitar la evaluación por el gastroenterólogo para la realización del procedimiento de endoscopía. Valorar el riesgo de resangrado con las escalas de puntuación del riesgo y valorar el estado clínico y la estabilidad hemodinámica de los pacientes. En la segunda parte nos vamos a referir a las causas de hemorragia digestiva baja, aquella que se presenta por debajo del ángulo de Treves, siendo la enfermedad diverticular la más frecuente, sin dejar de lado a las enfermedades vasculares, las angiodispasias, isquémicas, inflamatorias o neoplásicas. Estaremos tomando en cuenta cuando el paciente consulta por deposiciones sanguinolentas o sangre pura en relación a hematoquesia, o si va acompañada de otros cuadros, como puede ser la presencia de dolor abdominal o deposiciones líquidas, o cuadros abdominales con dolor abdominal crónico, en aquellos pacientes también que presentan baja de peso, cambios en el hábito defecatorio. Tomar en cuenta como parte importante de la evaluación de las hemorragias digestivas es la valoración del grupo etario, es decir, si se trata de un paciente geronte mayor de 60 años o menor de 60 años, para determinar la etiología de las patologías más frecuentes. En relación al tema, este es el listado de puntos a tratar. Vamos a referir la definición de hemorragia digestiva, cuál es la clasificación, sus datos epidemiológicos, las principales causas etiológicas, qué manifestaciones clínicas da la hemorragia digestiva, los métodos, las escalas de valoración de la hemorragia digestiva y un resumen de las principales manifestaciones y síntomas. La hemorragia digestiva se define como la pérdida sanguínea producida por diversas enfermedades. Comprende desde su inicio en la boca hasta su parte final en la región del ano. La hemorragia digestiva puede clasificarse según el nivel de sangrado. En alta, cuando el sangrado digestivo es por encima del ligamento de Treves. En patologías de la boca, faringe, esófago, estómago, duodeno. Y en hemorragia digestiva baja cuando es debajo del ligamento de Treves, como patologías del intestino delgado, colon, recto y ano. También se puede clasificar según la presentación, en hemorragia evidente, como hematemesis, melena, enterorragia, hematoquesia y rectorragia, oculta, cuando el resultado de un test de sangre oculta es positivo o hay presencia de anemia y no hay evidencia visible de sangrado, y oscuro, cuando el sangrado es recurrente, de fuente no identificada después de una endoscopía y colonoscopía, que puede ser evidente u oculto. La hemorragia digestiva alta
Por epidemiología, según UpToDate, tiene una incidencia anual de hospitalización de 65 pacientes cada 100.000 habitantes en los Estados Unidos. Es más común que la hemorragia digestiva baja. La hospitalización es 6 veces mayor. La hemorragia digestiva alta es mayor en hombres que en mujeres y aumenta con la edad. Dentro de las principales causas tenemos a la úlcera péptica en aproximadamente 20 a 25% de casos. La esofagitis es una también de las causas comunes. Es motivo de llamado a emergencia o en la guardia. Si es mayor de 65 años es más grave y aumenta la mortalidad. Dentro de las causas de hemorragia digestiva alta, tenemos la patología de esófago, estómago y duodeno. Dentro de las primeras, en el esófago, tenemos las varices esofágicas, que se dan en el contexto de pacientes con hepatopatías, las esofagitis erosivas, el cáncer de esófago y lesiones de desgarro en el caso del Mallory Weiss. En patologías de estómago tenemos a la cabeza la úlcera péptica o también la úlcera duodenal, gastritis aguda erosiva, cáncer gástrico, angiodispasias o la lesión de Dieulafold. En estómago tenemos la úlcera duodenal y las duodenitis erosivas. En conjunto, entre el 80 y 85% de hemorragias digestivas altas son de patología gastroduodenal. Dentro de las causas más comunes de hemorragia digestiva, tenemos a la cabeza las úlceras gástricas y duodenales, las gastritis o duodenitis severas erosivas, las esofagitis severas erosivas, las varices gastroesofágicas, la gastropatía hipertensiva portal, la angiodisplasia, también conocida como ectasia vascular, el síndrome de Mallory Weiss, lesiones sangrantes por pólipos o cáncer, y hasta en un 10 a 15% de los pacientes no se llegó a identificar lesión. Dentro de las causas específicas de la HDA, tenemos que las causas más comunes son la úlcera gastroduodenal, la esofagitis severa o gastritis erosiva, la duodenitis severa y las varices gastroesofágicas. Dentro de los síntomas que acompañan al sangrado puede ser la presencia de dolor o anorexia a nivel de la lesión, que puede ser una úlcera. En el caso de las esofagitis puede haber síntomas de reflujo. La gravedad del sangrado va a depender principalmente de la presencia de los vasos que rodean la lesión sangrante, que puede ser de una forma más agresiva en el caso de las úlceras. Y en el caso del tipo de sangrado, la hematoquesia más hematemesis por lesiones vasculares. Tomar datos de la historia clínica para realizar además un buen diagnóstico, pero es necesario realizar la endoscopía para el diagnóstico definitivo. Dentro de las manifestaciones clínicas de hematemesis y melena, vemos que la hematemesis es el vómito de sangre. Es un indicador de sangrado digestivo alto. Puede ser rojo brillante o tipo pozo de café, vómito borráceo. La melena son heces color negro y un olor característico. Es un indicador de sangrado gastrointestinal alto. El valor mínimo es entre 50 a 100 mililitros para producirla. Rara vez tiene origen en el intestino delgado o en el colon derecho.
ya que ahí hay un tránsito intestinal lento. La interorragia, en el contexto de la hemorragia digestiva alta, determina sangrado masivo. La hematoquesia es la deposición sanguinolenta o de sangre pura. Es un indicador de sangrado gastrointestinal bajo. Del 10 al 15% tienen origen gastrointestinal alto por pérdidas masivas, mayores a 1 litro, o por un tránsito intestinal acelerado. Si se dan a nivel del colon izquierdo, es rojo brillante. Si se da a nivel del colon derecho, es rojo oscuro mezclado. Dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos que el sangrado digestivo alto puede presentarse en forma de hematemesis, melena, hematoquesia. Se puede acompañar a la vez de síncope, dispepsia, fatiga, disnea, dolor precordial, somnolencia, dolor abdominal o diarrea. En este cuadro podemos ver la correlación entre los parámetros vitales y la cantidad de sangre perdida en forma aguda. Si los parámetros vitales son normales, puede haberse perdido un porcentaje de hasta un 15% del valor de la volemia. Si tenemos una caída de la presión arterial sistólica de más de 10 milímetros por mercurio, con el ortostatismo podrá calcularse que hay una pérdida hasta del 20% de la volemia. Si se presenta taquicardia en reposo, podría haber una pérdida de entre el 20 al 25% de la volemia. Si hay una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, es probable que tengamos un sangrado digestivo grave, con más del 30% de pérdida de la volemia. Y si hay signos de shock, es probable que la hemorragia sea masiva, con un porcentaje de pérdida de más del 40%. En la lámina podemos observar la imagen de un paciente que cursa con vómito con sangre, hematemesis, en el cual el sangrado es rojo rupilante. En esta imagen también podemos observar a otro paciente que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos que presenta vómito con sangre, hematemesis, en mayor cantidad. Vemos que la sangre es un rojo vivo o un rojo oscuro. Un paciente que tiene probablemente alguna hepatopatía crónica o una cirrosis hepática avanzada. En esta imagen podemos ver a otro paciente en la unidad de cuidados intensivos que ha presentado un episodio de melena con las características que hemos descrito. Negro, con un olor sui generis y que es gelatinoso, pastoso. Podemos ver que la pérdida del sangrado en este paciente es bastante abundante. También tenemos que estimar el volumen aproximado de la melena. Para el diagnóstico de hemorragia digestiva alta, podemos recurrir a una serie de procedimientos, tales como la endoscopía, que es el procedimiento de elección a la hemorragia digestiva alta aguda, porque su sensibilidad y especificidad nos permite localizar y tratar las lesiones sangrantes. La gammagrafía con eritrocitos marcados de tecnesio 99 se aplica si es que no es factible o es posible realizar la endoscopía en el momento inmediato. Se debe realizar post 24 horas de inyección del isótopo. Para su realización requiere que el sangrado activo tenga un flujo mínimo de 0.05 a 0.1 mililitros hora. También está la arteriografía selectiva, cuyo uso es si es que no es aplicable la endoscopía. Requiere también de un sangrado activo con un flujo mínimo de 0.5 mililitros hora. Tenemos la laparotomía, que puede ser con estudios anteriores negativos o con la hemorragia masiva. Se puede realizar en una endoscopía perioperatoria.
También tenemos la tomografía de alta resolución. A valorar la necesidad o el requerimiento de un procedimiento endoscópico en las hemorragias digestivas altas, tenemos algunas escalas de valoración que califican el pronóstico de necesidad de la endoscopía urgente, tales como la escala de Bradford, en el cual el puntaje de esta escala mayor de 6 puntos nos hace sugerentes de un procedimiento de endoscopía de forma urgente. Si es que el puntaje es menor de 6, el tratamiento puede ser médico. Si la escala nos da un puntaje de 0, es probable que este paciente pueda ser manejado de forma ambulatoria. Dentro de la tabla podemos mostrar los valores a considerar para estimar el puntaje de la escala de Bradford. Tenemos la urea, la hemoglobina, la presión arterial sistólica y algunos otros parámetros. Además, tenemos la escala de Rockall, que nos permite evaluar el pronóstico de recidiva de la hemorragia digestiva alta, en el cual los valores a considerar son la edad, la presencia o no de shock, el valor de la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, enfermedades asociadas, el diagnóstico endoscópico y estigmas endoscópicos de sangrado reciente, en el cual la escala de Rockall con un puntaje de 0 a 2 nos cataloga una hemorragia digestiva alta de bajo riesgo con una recidiva del 5%. La puntuación entre 3 a 4 nos habla de un riesgo intermedio de resangrado. De 5 a 11 puntos nos habla de un sangrado en la hemorragia digestiva de alto riesgo, con una recidiva del 25%. La escala de valoración de la recidiva de la hemorragia digestiva alta es la clasificación de Forres, que nos divide entre una hemorragia digestiva activa, reciente y ausencia de signos de hemostasia reciente, en el cual vamos a tener los hallazgos endoscópicos, la clasificación del grado y el porcentaje de recidiva. Esto es, en la clasificación de Forres, con hemorragia activa, con sangrado a chorro babeante, será catalogada como una Forres 1A o 1B, con un porcentaje de recidiva entre el 67 al 95%. En el caso de la hemorragia reciente, con vaso visible será un Forres 2A, entre un 22 a un 55% de recidiva. Cuando hay coágulo rojizo, será catalogado como un Forres 2B, entre un 15 a un 30% de recidiva. Si hay presencia de manchas negras como hematina, será un Forres 2C, con un riesgo de recidiva de entre un 4 a un 7%. Y en el caso que hubiera ausencia de signos de hemostasia reciente con base de fibrina, sería un Forres 3 o un 2% de resangrado. En la lámina podemos observar la clasificación de Forres que nos cataloga el riesgo de resangrado. En la mano izquierda podemos observar la clasificación Forres 1A y 1B que nos indica un riesgo de resangrado de un 67 a un 95% de los casos. Menos frecuente es el Forres 2C y el Forres 3 que nos cataloga un riesgo de resangrado de un 4 a un 7% y un 2% respectivamente. En la imagen podemos ver una hemorragia digestiva alta en la escala de recidiva de Forres 1, en la cual visualizamos un vaso sangrante en chorro. Dentro de la escala de valoración del riesgo de recidiva tenemos a la escala de Forres 2, en el cual se visualiza el vaso visible,
no sangrante, pero con el riesgo de recidiva aún alto, que puede ser hasta de un 55%. Dentro de la escala de valoración, el Forrest Trace nos evidencia un centro del lecho de la úlcera cubierto por fibrina. En la presente lámina mostramos dos informes de endoscopías digestivas altas realizadas en el Centro Diagnóstico de Hemorragia Digestiva del Hospital Arzobispo Loaiza. El primero de ellos vemos un paciente varón de 65 años cuyo motivo de ingreso fue presentar melenas. En el estudio endoscópico reportan como conclusión hallazgos de varices esofágicas de primer y segundo grado sin signos rojos, una úlcera gástrica, Forrest 3, una cicatriz de una úlcera gástrica, duodenitis erosiva y gastritis eritematosa antral, como causas del sangrado digestivo. En el caso del segundo reporte de endoscopía, tenemos un paciente varón de 21 años cuyo motivo de ingreso fue hematemesis. El estudio endoscópico muestra como conclusión la presencia de una úlcera duodenal Forrest 2A, cuyo procedimiento terapéutico fue la realización de inyectoterapia más electrocoagulación. Además, se reporta una esofagitis erosiva, una gastroduodenitis erosiva y reflujo biliar. El score AINS 65 es un score que nos sirve para valorar el riesgo de mortalidad en los pacientes que tienen hospitalización temprana dentro de las primeras 12 horas. Evalúa diversos factores de riesgo, dentro de los cuales tenemos el dosaje de la albúmina, el valor de INR, alteración del estado de conciencia, la presión arterial sistólica, la edad mayor de 65, con un puntaje máximo de 5, en el cual desde 2 puntos a más en el score de AINS 65 nos indica un riesgo alto de mortalidad. A manera de resumen del manejo de hemorragia digestiva alta en adultos, según UpToDate, podemos ver este cuadro en el que el manejo de la emergencia por hemorragia digestiva alta en adultos, dentro de las causas mayores tenemos la úlcera péptica, las varices esofagogástricas, las malformaciones arteriovenosas, tumores, el desgarro esofágico de Mallory-Weiss. Dentro de las características clínicas tenemos que ver datos de la historia con antecedentes como el uso de AINES, aspirina, anticoagulantes o agentes antiplaquetarios, el abuso de alcohol, la hemorragia gastrointestinal previa, enfermedad hepática, coagulopatía. Dentro de los síntomas y signos tenemos el dolor abdominal, la hematemesis con forma de móldigo de café o melena, como presencia además de heces alquitanadas que pueden ser francamente sanguinolentas o de color marrón, con hemorragia digestiva alta masiva. Al examen físico puede haber taquicardia con presencia de variación en los cambios ortostáticos de la presión arterial que sugieren una pérdida de sangre de moderada a grave. La hipotensión sugiere una pérdida de sangre potencialmente mortal. Se debe realizar un examen de tacto rectal para evaluar el color de las heces, diferenciar entre melena versus hematoquesia. La sensibilidad abdominal significa que esta va acompañada de irritación peritoneal, y esto puede ser sugerente de una perforación intestinal. Dentro de las pruebas de diagnóstico, tenemos que obtener el tipo y la compatibilidad cruzada de sangre ante pacientes con inestabilidad hemodinámica, hemorragia grave o paciente de alto riesgo. Debemos obtener el tipo y detección del paciente hemodinámicamente estable sin signos de hemorragia grave. Además, debemos obtener la concentración de hemoglobina. Dentro de los desórdenes que causan hemorragia digestiva alta en el adulto, vemos que dentro de las principales causas está la úlcera duodenal y gástrica.
que es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta grado. Dentro de las manifestaciones hemorrágicas se puede presentar en forma de hematemesis, melena, hematoquesia o pérdida de sangre oculta. Dentro de los signos y síntomas asociados puede haber dolor abdominal superior, dolor asociado con la ingesta de comidas, dispepsia. Pueden existir algunas condiciones y factores de riesgo asociados, como la presencia de infecciones, como el Helicobacter pylori en más del 90% de las úlceras duodenales y de 60 al 90% en las gástricas. Citomegalovirus, herpes simple, uso de AINES, alcohol, úlcera por estrés, exceso de producción de ácido gástrico y de causa idiopática. Dentro de los hallazgos endoscópicos, la úlcera puede ser con bordes lisos, regulares y redondeados. La base de la úlcera a menudo está llena de exudado y el examen de la úlcera puede revelar sangrado activo con supuración, el vaso visible que no sangra, un coágulo adherente, una mancha pigmentada o una base limpia a nivel de la úlcera. También tenemos como causa de hemorragia digestiva alta en adultos la esofagitis, que puede presentarse con manifestaciones de sangrado tales como hematemesis, melena o pérdida de sangre oculta. Dentro de los signos y síntomas asociados, el paciente puede presentar disfagia y odinofagia, dolor retroesternal y hasta impactación alimenticia. Algunas condiciones asociadas como factores de riesgo: la presencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico, con o sin hernia hiatal. Medicamentos que pueden causar esofagitis por pastillas, es los antibióticos como eritromicina, tetracicrina, doxicicrina, uso de antiinflamatorios u otros medicamentos. Dentro de los hallazgos endoscópicos tenemos eritema, roturas, erosiones a nivel de la mucosa, lesiones exudativas, úlceras superficiales o profundas, las estenosis esofágicas, la esofagitis péptica, en la cual las ulceraciones suelen ser de forma irregular o lineal, son múltiples y distales y pueden ir acompañados de esófago de Barrett. Puede estar inducido por medicamentos. En el caso de estas, las ulceraciones suelen ser singulares y profundas y ocurren en los puntos de estasis, especialmente cerca de la carina, con preservación del esófago distal. Como esofagitis infecciosa podemos tener la esofagitis por el virus herpes simple, que presentan úlceras superficiales, discretas, con bordes bien delimitados, que tienden a afectar la parte superior o media del esófago. Por citomegalovirus, las úlceras varían desde pequeñas y superficiales hasta grandes. La mayoría de los pacientes tienen múltiples lesiones. Si tenemos sospecha de esofagitis por cándida, va a haber presencia de placas blancas difusas. Y en los pacientes con infección por VIH, tiende a afectar el esófago medio distal y las úlceras pueden ser superficiales y profundas y de gran tamaño. También tenemos como causa las gastritis o duodenitis. Estas son causas de hemorragia digestiva alta leve. Dentro de sus manifestaciones, en el sangrado tenemos pérdida de sangre oculta o hematemesis. Y también puede estar asociado síntomas de dispepsia. Dentro de las condiciones asociadas o factores de riesgo, tenemos las infecciones por Helicobacter pylori, presencia o consumo de AINES, consumo excesivo de alcohol, lesiones por radiación, el estrés, cirugía por el adelgazamiento, el reflujo biliar, factores de riesgo de hemorragia como el uso de anticoagulantes. Dentro de los hallazgos endoscópicos tenemos presencia de mucosa eritematosa, erosiones superficiales, presencia de nodularidades y supuración difusa. Dentro de las complicaciones por hipertensión portal, tenemos la presencia de varices esófago-gástricas, que pueden presentarse dentro de las manifestaciones como hematemesis, melena o hematoquesia.
Dentro de los signos y síntomas asociados pueden presentar estigmas de enfermedad hepática crónica, signos de hipertensión portal, hepatoesplenomegalia, ascitis o trombocitopenia. Algunas condiciones asociadas o factores de riesgo, pues a la hipertensión portal secundarias a cirrosis, trombosis de la vena porta, hipertensión portal en pacientes no cirróticos. Dentro de los hallazgos endoscópicos pueden evidenciarse estructuras vasculares que sobresalen hacia el lumen esofágico o gástrico. Hallazgos asociados con un mayor riesgo de hemorragia tenemos las rayas rojas longitudinales en las varices, las manchas de color cereza que son planas y se superponen a las varices, las manchas rojas elevadas y discretas. En varices esofágicas la clasificación puede denominarse como F1 en varices pequeñas y rectas, F2 en varices agrandadas y tortuosas que ocupan menos de un tercio de la luz, y F3 cuando las varices son grandes en forma de espiral que ocupan más de un tercio de la luz. En el caso de las varices gástricas, se denominan como GOG1 aquellas que son varices gastroesofágicas a lo largo de la curvatura menor del estómago. GOG2 aquellas que están a lo largo de la curvatura mayor del estómago. Y GB1 las varices gástricas aisladas en el fondo del estómago. Y GB2 aquellas varices gástricas aisladas en otros lados del estómago. También podemos tener como causas la presencia de varices ectópicas. Y hay que considerar siempre no solo evaluar las manifestaciones del sangrado ya mencionadas, sino los signos y síntomas asociados, como puede ser la presencia de estigmas de enfermedad hepática crónica, o los signos de hipertensión portal. ¿Qué condiciones pueden estar asociadas como factores de riesgo? La hipertensión portal por cirrosis, la trombosis de la vena porta y la hipertensión portal no cirrótica. Dentro de los hallazgos endoscópicos tenemos áreas de la luz del tracto gastrointestinal distintas del esófago o el estómago, por ejemplo, en intestino delgado o en recto. No solamente hay los signos de hipertensión portal, sino también los signos de gastropatía hipertensiva portal, en los cuales las manifestaciones de sangrado pueden ser las ya mencionadas, y dentro de los síntomas y síntomas asociados va a haber estigmas de enfermedad hepática crónica y signos de hipertensión portal. También las condiciones asociadas con factores de riesgo, pero la evaluación de los hallazgos endoscópicos va a ser lo más importante, como el patrón en forma de mosaico que le da a la mucosa gástrica una apariencia de piel de serpiente. Los cambios de la mucosa suelen ser más evidentes en el fondo y el cuerpo. En casos más graves son evidentes supuración, hemorragias subepiteliales y aumento de la vascularización similar a los angiomas, que a menudo afectan el fondo gástrico, el cuerpo y el antro. Otra de las causas son las angiodispasias. Dentro de los signos y síntomas asociados puede haber presencia de angiodispasias cutáneas en pacientes con antecedentes familiares, como la telangiectasia hemorrágica hereditaria, denominada síndrome de Osler-Weber-Rendu. Dentro de las condiciones asociadas o factores de riesgo tenemos que puede darse en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal, estenosis aórtica, telangiectasias hemorrágicas hereditarias, enfermedad de von Willebrand, radioterapia. Y en los hallazgos endoscópicos vamos a tener presencia de lesiones pequeñas de 5 a 10 milímetros, son planas de color rojo cereza, a menudo con un patrón similar a un helecho de vasos sanguíneos ectásicos, arborizados que irradian desde un base central submucoso. Dentro de las lesiones de vasos tortuosos tenemos la lesión de Dieulafoy, que puede presentarse en los pacientes que tienen antecedentes de consumo de AINES, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes o enfermedad renal crónica. Es de etiología desconocida. Dentro de los hallazgos endoscópicos se pueden encontrar las lesiones a nivel del estómago proximal, a menos de 6 centímetros de la unión gastroesofágica.
a lo largo de la curvatura menor y en cualquier otra parte del tracto gastrointestinal. Puede tener un brote arterial activo de la mucosa sin una úlcera o masa asociada. Si el sangrado se detiene, puede haber la presencia de un pezón elevado o un vaso visible. Puede presentarse a nivel de arterias submucosas aberrantes, dilatadas y tortuosas. La hemorragia digestiva puede ser moderada a severa y la endoscopía con ecografía endoscópica puede ayudar a confirmar el diagnóstico. En otras causas tenemos la ectasia vascular anteal gástrica. Dentro de los signos y síntomas asociados puede darse en pacientes con antecedentes de cirrosis o con estigmas de enfermedad hepática crónica, signos de hipertensión portal o de causa idiopática. En las condiciones asociadas a factores de riesgo tenemos la cirrosis, la enfermedad renal, diabetes, esclerosis sistémica o esclerodermia y el trasplante de médula ósea. Dentro de los hallazgos endoscópicos tenemos filas longitudinales de rayas planas y rojizas que irradian desde el píloro hacia el antro, que asemejan a las rayas de una sandía. Tenemos también el síndrome de Mayer-Weiss, que como síntomas y signos asociados puede presentarse con dolor en epigastrio, dolor de espalda. Pueden haber algunas condiciones asociadas con factores de riesgo, presencia de vómitos o arcadas, esfuerzo para defecar, toser, convulsiones, postraumatismo abdominal cerrado o en la presencia de hernias hiatales que puede aumentar el riesgo de desarrollar un desgarro. En los hallazgos endoscópicos puede presentarse como un desgarro en la unión esófago-gástrica, usualmente singular y longitudinal. La visualización puede requerir la retroflexión del gastroscopio en el cardias del estómago, y el desgarro puede estar cubierto por un coágulo adherente. Dentro de los antecedentes también tenemos que recabar datos de causas que puedan generar hemorragia digestiva alta, como los pacientes que tienen sangrado anastomótico postquirúrgico, las denominadas úlceras marginales, en el cual la presencia de síntomas y signos pueden darse dentro del contexto del dolor epigástrico o náuseas. Como condiciones asociadas pueden estar las cirugías de Bill-Roux, cirugía de banda gástrica, el uso de antiinflamatorios, infección por Helicobacter pylori o el fumar. En los hallazgos endoscópicos podemos encontrar ulceraciones, la mucosa friable en un sitio anastomóstico. Otras causas de sangrado digestivo alto es las lesiones de Cameron, que puede presentarse en el contexto de pacientes con hernia hiatal o esofagitis por reflujo. Dentro de los hallazgos endoscópicos podemos evidenciar úlceras lineales o erosiones en los pliegues de la mucosa de una hernia hiatal en la impresión diafragmática. Bien, es importante mencionar la presencia de los tumores del tracto gastrointestinal superior como causas de HDA. Que puede presentarse en los pacientes como pérdida de peso, anorexia, náuseas, vómitos, saciedad precoz, dolor epigástrico, disfagia en el caso de los tumores del esófago o estómago proximal, masas palpables, obstrucción de la salida gástrica, manifestaciones paraneoplásicas como queratosis seborreica, acantosis nigricans, coagulopatía, nefropatía membranosa. Dentro de las condiciones asociadas, prácticamente cualquier tipo de tumor el que puede sangrar, con presencia de algunos tumores benignos como leiomioma, lipoma, los pólipos hiperplásicos o adenomatosos. Tumores malignos como adenocarcinoma, tumores del estroma gastrointestinal, linfoma, sarcoma de Kaposi. Dentro de los hallazgos endoscópicos se puede evidenciar una masa ulcerada en el esófago, estómago o duodeno. En las neoplasias malignas gástricas, los pliegues que rodean el cráter de la úlcera pueden ser nodulares, en forma de palillo, o no pueden llegar a la lesión de la úlcera. Los márgenes pueden sobresalir, ser irregulares o engrosados. El linfoma hemorrágico puede aparecer como una masa ulcerada o una lesión polipoide o como una úlcera gástrica. Importante es además mencionar los pacientes con sospecha de hemofilia,
que pueden presentarse en el contexto del cólico biliar, o pacientes con ictericia obstructiva o sepsis, que tienen antecedentes de instrumentación o lesión del hígado o tracto biliar, con biopsias hepáticas, colecistectomías, biopsias biliares, colocación de TICs, angioembolizaciones, traumatismo abdominal, cálculos biliares, colicistitis u otras patologías hepáticas. Dentro de los hallazgos endoscópicos tenemos sangre o coágulo que emana de la ampolla. Puede ser necesario realizar una duodenoscopía de visión lateral para visualizar la ampolla. Si se ha formado un coágulo en el conducto biliar, es posible que no se aprecie el sangrado hasta que se elimine el coágulo. Y la cepa puede revelar un defecto en el llenado del conducto biliar. Importante también es mencionar la causa de hemorragia digestiva alta al Hemosucus pancreaticus, que puede presentarse con dolor abdominal, que puede darse en los casos de pancreatitis, evidencia por imágenes de pancreatitis, amilasa y lipasa elevadas. Pueden darse en el contexto de los pacientes con pancreatitis crónica, pseudoquiste pancreático, tumores pancreáticos, eliminación de cálculos, esfinterotomía del conducto pancreático o drenaje pseudoquiste. Dentro de los hallazgos endoscópicos está la presencia de sangre o coágulo que emana de la ampolla, que puede también ser necesaria una duodenoscopía de visión lateral. A menudo se requieren imágenes transversales o la angiografía para confirmar el diagnóstico.